pero vamos a nosotros hablar con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y por supuesto ex jefe de la OMPE, sabe todo el tema de la institucionalidad de los partidos porque formó parte de esta comisión que trató pues de fortalecer una reforma, de hacer una reforma política para fortalecer a los partidos. Bienvenido, señor Tuesta Soldevilla, a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Nos puede explicar por qué pasan estas cosas? Es decir, la ley no es demasiado amplia y echa la ley, echa la trampa y han encontrado la manera de sacarle la vuelta a la ley y no utilizarla de una mejor forma para fortalecer el espíritu de la ley. Me imagino que era fortalecer los partidos políticos, no llenarle los bolsillos a los corruptos. Bueno, es cierto lo que señalas. La idea del financiamiento público es que los partidos tengan algunos recursos para su funcionamiento en general cada año. De tal manera que, por ejemplo, se va a entregar a lo largo de este quinquenio 21-26 77 millones de soles a todos los partidos que tienen representación en el Parlamento. Vale decir 10. Este monto total se reparte para empezar 40% igual y 60% en proporción a los votos obtenidos en la elección parlamentaria, y a lo largo de 5 años se le da un quinto. Y como bien has señalado tú, ese dinero sirve para ser usado de la siguiente manera: no más del 50% en gastos ordinarios. Pero ¿cuál es la idea de los gastos ordinarios? La idea es que para que el partido funcione, y entonces, así como se le exige a los partidos tener 67 locales, lo básico, lo primero, ¿no? Lo inicial, lo indispensable, es tener locales. Y entonces, si tú alquilas un local, lo tienes que amoblar, acondicionar, gastos administrativos, logísticos, operativos, de seguridad, comunicativos, también contratar un personal. La idea era contratar entonces un personal que permita que el partido funcione, ¿no? Entonces, pero también, por ejemplo, contratar pues un tesorero, un contador, que eso es lo que necesita para la rendición de cuentas, todo este tipo de aspectos, quizá un abogado, que sirva para el funcionamiento. La idea no era pues pagar a dirigentes. La ley y el reglamento que justamente publicó la OMPE y que se tiene que ajustar a la ley, evidentemente no lo prohíbe. Claro. La ley no dice no se debe pagar, pero como tú bien dices, lo que hacen los partidos es esos resquicios por donde van a hacer uso no ilegal, pero no adecuado. Y en el lado de la capacitación también, ¿no? Antes de pasar a la capacitación, ¿puedo cortarlo allí? Usted me ha dicho una palabra clave. Si no es ilegal, la OMPE o la Fiscalía o alguien no podría denunciar, no podría decir no. Entonces que no podría decir, mira, este no es el espíritu de la ley, una interpretación, algo. No, mira, ¿sabes qué? Tú eres un corrupto. Los dos están, justamente el periodismo ha demostrado que se está malutilizando, no es el espíritu de la ley y son fondos públicos que están yendo a parar a dos sentenciados por corrupción. Entonces no hay nada que hacer. No, es que, veamos, la ley fue hecha en el año 2003. Lo que ha venido en estos años, casi 2 décadas, es un deterioro enorme de los partidos y un nivel de informalidad muy grande, y donde entre aventureros, corruptos han ido a anidar a los partidos. Específicamente se ha hablado de una suerte de sueldo o honorarios a el presidente, el dirigente máximo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Patricia Lee de Somos Perú. Entonces, seguramente están cargando a la parte de gastos ordinarios
esto que dice también se paga a personal. Pero nuevamente entonces, ¿el partido qué necesita? Necesita otras cosas, no pagar dirigentes. También necesita capacitación, pero ¿quiénes deben ser los beneficiados de la capacitación? La mayor cantidad de miembros del partido para formarlos, capacitarlos. En el momento de una elección ellos están preparados y sin embargo se paga, según el informe de Christopher Acosta, cerca de 260.000 a una supuesta capacitación, digamos que así incluso sea, del señor Julio Gagó, para un coaching, 260.000 soles. Así se haya dado esta capacitación, realmente es lo que necesita un partido. Y antes lo que tú has anotado en tu presentación, consultorías de 180.000, 120.000 soles. Entonces, esto que necesitan tanto los partidos, que es dinero que no recaban, que no tienen, porque ya sus militancias no proporcionan ese dinero como era antes, ese dinero necesario se está de alguna manera malgastando, porque no hay una jerarquización de las necesidades de un partido, ¿no? Y esa necesidad no es, pues, pagar al dirigente. Tú bien lo has señalado, esta era una tradición que generalmente los parlamentarios se les descontaba, y era de alguna manera también público, no era ilegal, una suerte de diezmo para pagar a la dirigencia, porque es cierto que claro, los dirigentes no van a trabajar pues en un lugar distinto y a las 7 de la noche se van a hacer política, eso no hay en general, ¿no? Pero entonces la ley, por lo menos, los congresistas se hubieran sincerado, digamos, no más del 10% para pagar a dirigentes, algo así. Cualquiera fuera la fórmula. Pero, repito, yo estoy seguro, por ejemplo, que muchos partidos que se han beneficiado por esto ni siquiera han abierto locales. Con solo alquilar locales Se le iba en toda la las plata. provincias donde se les exige para la suscripción, hubiera sido suficiente para tener un mínimo de estructura. Pero la informalidad pues es enorme. Y creo cualquier ciudadano que ha visto estas noticias se siente pues que rechaza, ¿no? Este es dinero público. Por supuesto. Y además, cuando hablamos de coach, ¿qué es eso? Porque lo que yo estaría interesada como ciudadana y como periodista también es que los parlamentarios no lleguen a aprender, que no lleguen estando en la luna de Paita, sino que tengan conocimiento de la realidad nacional y que tengan también un eje, es decir, que los preparen en lo que quieran trabajar. Es decir, yo quiero hacer seguridad, yo quiero hacer, no sé, trabajar contra la violencia contra la mujer, quiero luchar contra, no sé, contra la tala ilegal, contra el narcotráfico, cada uno pues en lo que se quiere especializar. Pero coach, ¿qué cosa es coach? Y además me imagino que también tendrá que demostrar que lo ha hecho, ¿no? Sí, pero incluso en el hipotético caso que lo hubiera hecho, ¿no? Para elecciones regionales y municipales tienes que capacitar a tus candidatos, a los miembros del partido, en función de eso, para empezar. ¿Qué cosa es un gobierno regional, un gobierno local? Si los mismos candidatos están ofreciendo cosas que no se puede hacer. Entonces tú tienes una alternativa. O lo hacen pese a que saben que no es así, o lo desconocen. Pero si sus dirigentes máximos, sus candidatos, mienten o engañan o desconocen, pues hay que formar a sus cuadros, hay que formarlos. Entonces, acá hay un uso indebido, pero mucho cuidado. Hay que separar bien. El dinero público sirve, es importante para los partidos. Si no hay dinero público, la otra vía es el dinero privado. Y allí el problema es que los partidos, si es que caen solo en el dinero privado de fuente privada, como ha ocurrido, es mucho más difícil de controlar. Ahí entra por todo lado. Y por otro lado, porque los partidos son vulnerables
ante, o van a ser, son vulnerables ante quienes tienen esos recursos privados, sea corporaciones, ¿no? Así sean legales, sean del dinero mal habido, ¿no? Claro, es que Un ya lo hemos partido visto, ¿no? organizado, estructurado y con recursos, digamos, se defiende un poco más, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido también en otros países. Claro, y ya lo hemos visto que se arma toda una trama de corrupción donde las corporaciones muy grandes les dan dinero a los partidos, apuestan, es más, por varios candidatos y después cuando llegan al poder piden la retribución, ¿no? Es decir, los Así tienen es, empeñados. exactamente. Así Ya, es. entonces lo que se debe hacer, soluciones, lo que se debe hacer es actualizar esta ley de partidos políticos porque han encontrado la manera Totalmente. de no utilizarla bien. Por otro lado, nosotros seguimos viendo el día de hoy y hace unos días, yo repasaba la lista de regidores de dos partidos políticos y se sigue llevando a gente con denuncias que han tenido problemas con temas de corrupción y pareciera que no se aprende, ¿no? ¿Por qué no llevar, y esto es lo que nosotros le hemos reclamado al gobierno, por eso se lo reclamamos también a Exitosa. estos partidos que muchas veces son de oposición? ¿Por qué no se lleva a los mejores cuadros que no tienen mancha alguna? ¿Por qué caer en lo Porque, mismo? mira, en realidad este es, claro, un tema que abarca muchos aspectos. Si tú no tienes un partido organizado, si no formas a tus cuadros, si no eres atractivo para otros ciudadanos, no tienes ni siquiera capacidad de colocar candidatos a nivel nacional y además no eres riguroso en su selección, va a ocurrir esto, lo que tú acabas de señalar, va a ocurrir esto. Y esto no tiene que ver con izquierda, derecha, oposición, gobierno, porque en realidad se distribuyen estas malas prácticas en casi todos los partidos, unos ciertamente más que otros, ¿no? Unos ciertamente más que otros. Pero mira, antes no se necesitaba tantos filtros. Se suponía que tú sabías quiénes eran tus militantes. Por ahí sí podían haber problemas, pero ahora esto es pues algo tan extendido que incluso para poder designar candidatos tienes que ir buscando sus antecedentes judiciales y penales. Quiere decir que estas personas en realidad integran al partido, digamos, solamente para candidatear, entonces no hay un nexo fuerte con el partido. Entonces estamos hablando de cascarones organizativos, estamos hablando de organizaciones informales y esto abre siempre el espacio para la corrupción, ¿no? Y las malas prácticas, por cierto. Y ahora que las miradas están sobre Julio Gagó, el domingo ha salido esta denuncia de que él ha cobrado más de 200.000 soles por ser coach, ¿no? Y nosotros el viernes aquí en Exitosa repasábamos Exitosa. sus antecedentes, ¿no? Antecedentes vinculados con contrataciones con el Estado cuando estaba prohibido. Hizo una empresa fantasma porque Hamza, que era su empresa, no podía contratar y contrató mediante otra empresa y él era congresista. Así es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué repetir estas cosas? Y no se ve solamente Renovación Popular, sino en casi todos los partidos. Y usted me dice que la génesis es que tenemos una serie de partidos debilitados y que son cascarones. ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, no va a terminar de la noche a la mañana. Los mismos partidos con las mismas reglas no tienen que producir algo distinto. Y probablemente veamos esto en muchos de los elegidos del 2 de octubre. ¿Y qué hay que hacer? No queda mucho por ahora, sino que el elector no se distancie de lo que está ocurriendo, sino muy por el contrario, por más que esto crea sensaciones de rechazo, el elector debe, por lo menos en estas 2 semanas que quedan, informarse más, leer, ver antecedentes. Ahora hay una cantidad de información para poder decidir ah, mejor, ¿no? Designar, elegir a aquellas personas pues que aparecen con mejores requisitos y atributos y sin antecedentes sobre todo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Fernando Tuesta Sol de Villa, politólogo. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buen día. Muy bien, nosotros ahora vamos a cambiar de tema, vamos a